Supersónicos Anónimos, un podcast de Sergio Hidalgo y Josep Calatayud. Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 11 de Supersónicos Anónimos. Hoy venimos muy contentos porque el bebé Starship va a dar otro pasito más dentro de muy poco tiempo. Y bueno, como siempre, conmigo está Josep. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bueno, en el episodio de hoy vamos a hacer un especial Starship para que sepáis lo más importante de este cohete. Vamos a hacer un pequeño repaso histórico de la aeronave en cuanto a fechas y tal. Además, vamos a dar datos que os van a dejar helados. Me he preparado algunas cosillas ahí para hacer algunas analogías que vais a flipar. Y luego vamos a responder preguntas que nos habéis ido dejando por Instagram en los últimos días. Así que yo creo que va a quedar un episodio muy muy completo de Starship para que sepamos absolutamente todo antes del lanzamiento, del tercer lanzamiento de Starship. Y al final del podcast tenemos una sorpresa preparada que, bueno, va a quedar ya para siempre en Supersónicos Anónimos. Así que nada, Josep, yo creo que vamos a ir con ello. Abrochaos los cinturones, sellad bien los cascos, apretad la palanca de gases, que vamos a ponernos supersónicos. Bueno, Sergio, pues a ver, la gente ya sabe que yo voy a traer noticia de Starship, la gente ya seguramente sabe lo que voy a hablar, pero háblanos primero tú de tu noticia, de la noticia más importante que hayas encontrado durante la última semana en el sector aeroespacial. ¿Qué me cuentas? Sí, bueno, mi noticia son dos noticias combinadas en una, y es que ha habido nuevos problemas con respecto a aviones comerciales en esta última semana. Resulta que, no te lo vas a creer, Josep, pero un Boeing 737 MAX ha vuelto a tener un problema. Te lo ¿Con la prometo, puerta? tío. No. Esta vez ha sido porque se ha salido de la pista cuando estaban aterrizando, pero debo decir que no ha sido culpa del avión. Todo parece indicar que ha sido culpa del piloto, ¿vale? Boeing debe estar ahora mismo, hemos esquivado otra bala. Bueno, pero claro, el problema es que en los periódicos no hablan de eso, hablan simplemente de problema con el MAX, ¿no? Entonces, igualmente es malo para ellos. Pero, a ver, básicamente lo que ha ocurrido es que el avión venía aterrizando, entonces cuando el avión ya ha aterrizado, ya está en la pista rodando y se tiene que meter por una de las calles de rodaje por el aeropuerto para llegar hasta la terminal, pues este giro era bastante pronunciado, era un giro de 90 grados y el avión iba más rápido por lo visto de lo que debería. Además, la pista estaba mojada y lo que ha pasado es que ha derrapado el avión, o sea, de locos, tío, ha derrapado el avión, se ha metido en el césped. Claro, en cuanto ha metido la rueda en el césped, pues un avión que pesa, no sé, 70 toneladas o lo que sea, pues la rueda como que se ha hundido, se ha metido como en un ángulo raro y se ha partido el tren de aterrizaje y entonces el avión ha quedado completamente inclinado, ¿sabes? Imagínate, pues una de las alas estaba tocando la tierra. Y claro, esto, vamos, le ha generado un daño al avión que no quiero ni imaginar el mantenimiento que le van a tener que hacer, porque se podía ver en el vídeo como el ala estaba reventada contra el suelo, también el motor izquierdo. Entonces, habrá que ver qué ha pasado aquí, si efectivamente se confirma que ha sido culpa del piloto, que seguro que sí. Yo estuve analizando las velocidades a las que estaba haciendo el giro, comparándolo con otros días anteriores y tal, y sí que es cierto que parece que para ese tipo de giro iba demasiado rápido. Así que, gente, no os preocupéis, porque parece ser que no es culpa del MAX, que ya veo... Es que me empezó a pasar mucha gente, lo de típico, por Instagram. Oye, Sergio, otra vez el MAX, yo no me quiero ya subir el 1. Gente, no pasa nada, no nos volvamos locos, que esta vez no... Ya, pero qué susto igualmente, Ir en un avión 737 MAX, que yo insisto que la gente seguramente cuando se monta en un avión no sabe qué modelo es, pero bueno, qué susto también estar a punto de despegar y de repente no saber qué está pasando, que el avión se hunde, te ladeas, como... Sí, bueno, fue en el aterrizaje, o sea que ya habían llegado, aterrizaje, perdón, sí. He entendido que era el despegue, vale. Claro, pero imagínate, tío, vale. O sea, después de todo lo que ha pasado, estoy seguro que había mucha gente que iba en el avión y iba con... La gente que supiera que era un MAX iba diciendo, hostia, tío, un MAX, a ver qué va a pasar en este vuelo, ¿no? Y de pronto se encalla el avión y se parte el tren, ¿sabes? Y no me lo creo, me ha tocado a mí, ¿sabes? Tremendo. Sí, bueno, esa era la primera. Y la segunda, esto ocurrió el día 8 de marzo, o sea, es decir, hace 2 días desde que estamos grabando el episodio, 8 de marzo de 2024, pero es que el día anterior, el 7, hubo otro problema con un avión de United Airlines que, inciso, lo del MAX también fue con United Airlines. Es decir, en 2 días han tenido 2 incidentes graves. Y es que esto, lo que ocurrió es que un Boeing 777, que es un avión transatlántico, de los más grandes que hay,
estaba despegando, no sé si has visto el vídeo, es de locos, tío, y de pronto el avión está en el aire y se le sale una rueda, tío. Se le cae volando una rueda. ¿Sí? Tú, pero que las ruedas de estos aviones, que pesarán 200 kilos, ciento y pico kilos, y la rueda le cayó a un coche aparcado, que no había nadie, lo ha destrozado, completamente destrozado el coche. Lo vamos a estar poniendo por aquí para la gente que nos esté viendo en YouTube. Vamos a poner es el que vídeo. es increíble porque el vídeo, o sea, se puede ver como la rueda. Además, Ostras. no es que me digas que ha tenido una turbulencia rara, no, de pronto se ve el avión que está despegando, suave, sin problema, y de pronto una rueda ves cómo se cae. Y dices, ¿pero qué pasa aquí? Buah. Sí. Madre Y a mía, ver, el coche, por supuesto, estaba vacío, entiendo, ¿no? sí, es menos mal, ¿eh? Porque si no, o sea, Ya. hubiera sido catastrófico, claro. Y también hay que decir que estos son risas, o por lo menos yo me lo tomo a risa, pero que si esto hubiera sucedido cuando el avión estaba todavía en tierra despegando, la rueda podría haber rebotado con el avión, ¿sabes? Y podría haber generado un accidente. Entonces, ¿Y bueno, luego puedo aterrizar bien el avión? Con una. sí, Porque sí, tienen como dos juegos de ruedas, ¿no? Uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? ¿O cómo sí, va? bueno, pero tienen muchas ruedas. Mira, este avión tiene pues las ruedas de delante, que son, no sé si tiene dos adelante, y luego tiene atrás, que es el main landing gear, que es el tren de aterrizaje principal, que son en la izquierda y en la derecha. Pues en la izquierda tiene como 6 ruedas y en la derecha otras 6, ¿sabes? En plan, 2 adelante, 2 en el medio, 2 atrás. Y Vale, o sea, la que se le cayó fue... Claro, tenía muchísimas no es ruedas, grave. ¿sabes? Vale. Lo que sí es que creo que los pilotos no se dieron cuenta de que se habían quedado sin una rueda, creo que se lo tuvieron que decir por radio, y en cuanto se lo dijeron, tuvieron que aterrizar de emergencia. Este avión iba desde San Francisco hasta Osaka, hasta Japón, o sea, era un trayecto muy largo, y nada, tuvieron que aterrizar de emergencia en Los Ángeles. Pero ya digo, al final todo ha terminado sin problema, vamos. ¿Y por qué les hacen aterrizar? Me refiero, es lo mismo aterrizar en el avión que acabas de. O sea, en el aeropuerto que acabas de despegar que en el del destino, ¿no? Claro, O sea, el problema ¿por qué es les que hicieron aterrizar de emergencia? cuando ocurre cualquier cosa rara, aterrizas de emergencia, porque tú realmente no sabes la gravedad que puede tener. O sea, tú a lo mejor piensas que se ha caído una rueda, pero a lo mejor hay una cosa súper grande, una cosa muy grave rota. Y ¿no? se caen las siguientes, ¿no? Claro, justo. Se empiezan a caer ruedas, ¿no? Pues no sabes qué es lo que está pasando, entonces dices, mira, Vale. aterriza de emergencia. Siempre que pasa cualquier cosa, aterrizaje de emergencia, se revisa qué pasa. O sea, la seguridad siempre es lo primero, ¿sabes? Entonces, Vale. en este caso, pues eso, aterrizaron de emergencia y sin problema. Así que bueno, Vale, muy bien. volvemos Buena a tener noticias no tan buenas de la aviación, pero bueno, ya digo, no ha pasado nada, así que siempre son buenas noticias. Así que vamos con la tuya, Josep. Cuéntanos Venga. qué ha pasado Mundo Starship. Bueno, a ver, yo espero que la gente que esté escuchando este podcast ya sepa de lo que vamos a hablar. Y es que la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, saltó la noticia de que SpaceX iba ya a programar el tercer lanzamiento de la Starship Super Heavy para este jueves 14 de marzo. Entonces, ese mismo miércoles, no solo tuvimos porque lo primero que vimos fue en el Twitter de SpaceX, hicieron como una publicación, ¿no? del directo, porque sabéis que el directo de SpaceX lo van a hacer en Twitter, no lo van a hacer en YouTube, que es algo que la gente se queja con razón. Pero bueno, Elon Musk ha comprado Twitter por $44.000 millones y pues digamos que se puede entender un poquito que no quiera usar a la competencia, que sería YouTube y las otras redes sociales, para retransmitir un evento de una compañía de cohetes que además también es suya. Entonces, hicieron un tweet, ¿vale? Publicando el directo y enseguida lo ocultaron, ¿vale? Porque yo me hice eco de esta captura de pantalla que sacaron. Luego la gente me preguntó, oye, que yo no veo el tweet de SpaceX, ¿dónde está? Bueno, es que lo habían puesto en oculto, pero bueno, ya la gente ya había tomado capturas de pantalla. El caso es que ese día, durante las próximas horas, se fueron sucediendo un montón de cosas. Pudimos tener los NOTAMs, la notificación para el cierre de espacio aéreo y marítimo en la zona del Golfo de México. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos... ¿Lo del avión? No ¿De me la NASA? recuerdo. El avión de la NASA, eso subimos un día antes, que el calendario que tiene la NASA para el avión W57, que es el que toma imágenes de lanzamientos de cohetes y tal, y que para el lanzamiento de la Starship siempre está operativo, vimos que el jueves 14 estaba reservado. Que teníamos la duda, yo hice un post en Instagram que tuve que borrar porque no estaba seguro de que fuera para eso, porque justo el jueves 14 también estaba previsto un lanzamiento del Delta 4 Heavy, que es otro cohete que volaba por última vez ya. Entonces podía haber confusión de si realmente era por lo de la Starship o era por el lanzamiento del Delta 4 Heavy. Bueno, finalmente el Delta 4 Heavy se ha pospuesto más adelante y efectivamente hemos visto que era para la Starship. Bueno, el caso es que se fueron sucediendo una serie de cosas que ya nos acabaron de confirmar.
me parece que fue ya al día siguiente en el que SpaceX comunicó en su página web que ya el lanzamiento iba a ser el día 14. Por cierto, el miércoles también vimos que SpaceX comunicó en su página web toda la lista de sucesos que iban a suceder en el lanzamiento de la Starship, es decir, todo el timeline, toda la línea temporal de pues a T-2 minutos empieza la carga de propelentes, a T-, en fin, me estoy inventando, pero toda la lista de eventos. Entonces esto ya nos confirmó que SpaceX iba a tener la licencia de lanzamiento muy prontito, y ayer mismo, estamos grabando esto al domingo 10 de marzo, pues ayer 9 de marzo, pudimos ver en Starbase cómo los técnicos que llevan los explosivos, los FTS, los explosivos del sistema de terminación de emergencia de la Starship y el Super Heavy, empezaron ya por fin a instalar los explosivos a la Starship Super Heavy, y ahora mismo ya están los explosivos en los prototipos. Todavía no están activados, evidentemente, pero ya están instalados. Así que todo lo que queda es esperar a que la FAA dé por fin la licencia de lanzamiento, que esto debe estar ya al caer en los próximos días. Que todo el mundo sepa que si SpaceX ha instalado los explosivos es porque ya sabe que va a tener la licencia. Esto nos pasó lo mismo en el segundo vuelo, en el segundo lanzamiento, que empezaron a colocar los explosivos sin tener todavía la licencia, y me parece que la licencia acabó saliendo como 2 días después. Así que de momento se están cumpliendo los tiempos del anterior vuelo, porque los FTS, los explosivos, se colocaron también en la Starship Super Heavy una semana antes de que los prototipos volaran, que es más o menos lo que ha pasado también esta semana. Así que esa es la noticia. Me hace bastante gracia, tío, ver a los hombrecitos esos, ¿no? Con los explosivos. Que es como si fueran los hombres de negro, tío, ¿no? Les ves ahí. Lo cazafantasmas. Sí, tío, o sea, da un poquito, no sé si mal rollo o no sé qué pasa, pero vamos, yo les veo y digo, hostia, la responsabilidad que tiene esta gente en realidad también es importante, ¿eh? Sí. O sea, la gente que no lo ha visto, lo que está diciendo Sergio es que SpaceX tiene en las instalaciones, tiene como una especie de almacén donde se almacenan los explosivos, ¿vale? Y cuando se tienen que colocar, pues van 4 personas con mochilas. En esas mochilas llevan los explosivos, y entonces entran al almacén ese, sacan los explosivos, lo ponen en la mochila, y entonces empiezan a desfilar hacia pues los prototipos con las mochilas a cuestas. Entonces siempre hay imágenes pues súper icónicas. Ya lo tuvimos en el segundo vuelo, y en este tercer vuelo también hemos tenido imágenes icónicas de pues 4 personas con mochilas grandes, como si fueran los cazafantasmas, desfilando en fila india, uno detrás de otro. Entonces es bastante gracioso. Justo, tío, sí. Además es lo que has dicho, van en fila india uno detrás del otro, tío. Es súper raro, macho. Sí. Bueno, entonces, básicamente, Josep, esta semana va a haber... ¿Cuánta probabilidad le das tú ahora mismo al lanzamiento? Por lo del día 14, yo creo que... O sea, 100%, menos, a no ser que fuera por mala meteorología. Porque es verdad que yo llevo monitorizando la meteo toda la semana, y hay días que mejora, días que empeora. Ahora mismo, mira, hoy justo no lo he mirado, pero lo voy a mirar luego. Pero vamos, la última, ayer lo miré y dan lluvia, dan un 20% de probabilidad de lluvia y vientos fuertecillos. Entonces, si se cancela, yo estoy convencido de que será por la meteo y que no será porque no tengas la licencia ni nada por el estilo. Asasí que, a ver, hay altas probabilidades de que se lance, y creo que si no se lanza es o por la meteo o porque surja algún problema durante la cuenta atrás y que tengan que posponer o cualquier cosa. Pero bueno, ya hicieron un wet rehearsal que salió perfecto. Simularon lo que ocurrirá el día del lanzamiento hasta T-10 segundos, es decir, hasta 10 segundos antes del encendido de motores, y todo fue bien. Ya tienen experiencia de haber lanzado 2 prototipos antes, así que yo no sufriría por esa parte de que tengamos una cancelación por imprevista, a menos que evidentemente se viole el espacio aéreo o marítimo, que es algo que no sería la primera vez que pasa. Pero por tema que pueda controlar SpaceX, yo creo que el día 14 tendríamos lanzamiento. Pero qué feo, ¿no? Lo del tiempo, que estén con lluvias y con viento, macho. Uf. A ver, voy a mirarte ahora cómo está para Boca Chica. Mira, lo estoy mirando aquí. Y estoy viendo que para el jueves 14 de marzo se ha arreglado un poquito. Mira, ya no dan lluvia. Lluvia. ¿Han dicho algo? Supongo que dependerá de la página en la que lo mires, pero por el momento estoy viendo que no dan lluvia.
Dime. ¿Han dicho algo de que se iban a ver cámaras dentro y que se iba a poder ver vídeos? Porque vi que pusiste una foto en Instagram, no sé si era confirmado. Bueno, sí, puse un meme en Instagram de que, en una historia de Instagram, de que tendríamos imágenes de la Starship en órbita. Pero es que esto es algo que ya íbamos a ver en el segundo vuelo. O sea, en el segundo vuelo, no sé si la gente se acuerda, SpaceX yo creo que no sabía exactamente qué había pasado con la Starship. Recordad que la Starship explotó a muy pocos minutos, diría segundos, de alcanzar la velocidad orbital y ya cortar los motores para ya entrar en la fase, en la coast phase, que es básicamente que la Starship pues ya sin propulsión ni nada, simplemente se dedica a seguir la trayectoria que lleva. Entonces, SpaceX todavía no sabía que la Starship había explotado, o yo creo que no lo sabían, entonces intentaron conectar con las imágenes de a bordo de la Starship. Entonces, en el directo nos mostraron como una pantalla que evidentemente no tenía señal, porque la Starship ya había explotado. Entonces, pues por eso puse el meme de que sepáis que vamos a tener, que si la Starship se pone en órbita, que es una cosa que yo creo que va a suceder, vamos a tener imágenes en directo de la Starship. Bueno, en órbita, a ver, en el espacio, vamos a decir, porque el otro día puse el meme y la gente se me tiró encima diciendo es que no va a estar en órbita porque tal. Bueno, técnicamente sí que es una órbita, porque va a hacer una trayectoria de 50 por 200, es decir, una órbita de 50 por 200 quiere decir que el punto más bajo de la órbita estará a 50 kilómetros de altura y el punto más alto estará a 200 kilómetros de altura. Y claro, ¿qué pasa con ese tipo de órbitas? Que la frontera espacial se sitúa a 100 kilómetros, por tanto, si tu punto más bajo de la órbita está a 50, eso quiere decir que va a haber un momento en el que tu nave tu nave va a estar navegando por partes muy bajas de la atmósfera. Evidentemente esto, ¿qué pasa? Que reduce, o sea, tienes fricción y por tanto tu velocidad se va a reducir y básicamente no vas a conseguir dar una órbita. Por tanto, como no se va a conseguir dar una órbita entera, creo que sería lo mejor asumir que la Starship no va a ser orbital. A pesar de que técnicamente sí que es una órbita, porque en la Luna, por ejemplo, sí que estarías en órbita, porque una órbita de 50 por 200 en la Luna es órbita, porque no habría atmósfera que te pudiera frenar, en la Tierra no. Así que, bueno. Vale. Bueno, pues yo creo que tema noticias lo podemos aparcar ahí, pero Josep, yo creo que sería bueno que hiciéramos como un pequeño repaso de qué es Starship, porque estoy seguro de que la gran mayoría de gente sabe lo que es Starship, pero hay gente que por lo menos a mí me ha preguntado, oye, pero Sergio, ¿qué es Starship? Entonces, te propongo un pequeño reto y es que en cosa de 1 o 2 minutos expliques qué es Starship. Vale. A ver, Starship es una nave espacial, ¿vale? Y Super Heavy o Super Heavy Booster es el cohete que va debajo, ¿vale? Estamos hablando del lanzador más pesado y más poderoso de la historia de la humanidad, también es el más alto. Es básicamente un cohete que consta de 2 etapas, como he dicho, la Starship, que es la etapa superior o de segunda etapa, y el Super Heavy, que es la primera etapa. El Super Heavy es un cohete muy grande, muy potente, como ya hemos dicho, el más potente de la historia, y que cuenta con 33 motores Raptor, que son los motores los más eficientes que hay actualmente en el mundo, en relación empuje-peso, y 33 de ellos, pues evidentemente tienen una potencia descomunal. Este cohete lo que va a hacer es propulsar a la nave Starship hasta ponerla en una trayectoria en la que ella pueda encender ya sus motores haciendo una separación en caliente, es decir, la Starship encendería sus motores antes de separarse del Super Heavy y antes de que el Super Heavy apagara los suyos, y cuando el Super Heavy acaba su trabajo, vuelve, o sea, que su trabajo sería poner a la Starship lo más arriba posible, vuelve hacia la plataforma de lanzamiento para aterrizar, y la Starship por su parte, pues entonces enciende sus motores e intenta ponerse en órbita baja terrestre. ¿Qué pasa? Que esto es algo que la humanidad no ha tenido nunca, porque a pesar de que la Starship tiene una gran capacidad de carga, es decir, puede poner unas 100-150 toneladas en órbita baja terrestre, tampoco es que sea una barbaridad, en el sentido de que, por ejemplo, el SLS de la NASA, que es el cohete que van a usar para ir a la Luna, puede poner unas 95 toneladas en órbita baja terrestre, el Saturno 5 podía poner unas 140 toneladas en órbita baja terrestre, es decir, en cuanto a toneladas, tampoco es que sea un salto de un orden de magnitud tremendo, no, pero sí que hay que tener en cuenta que el objeto que está saliendo, o sea, que se está poniendo en órbita baja terrestre, es el más grande de la historia. O sea, tienes una nave tremendamente grande que se está poniendo en órbita ella entera. Por tanto, claro, esto sí que es un game changing, o sea, un cambio de paradigma total, porque, claro, la Starship
puede poner 150 toneladas, pero en volumen es mucho más grande que cualquier cofia de cualquier cohete que se haya mandado nunca. De hecho, te puedes poner una estación espacial entera dentro de la Starship, como ya se ha programado para que sea uno de los primeros vuelos. Una empresa privada quiere poner una estación espacial es decir, de una sola pieza, directamente dentro de Starship y ya ponerla directamente en órbita. Pero, ¿qué pasa? Que la Starship no es una nave que vaya a ser solo para orbitar la Tierra por el satélite, sino que va a ser la primera nave interplanetaria de la historia. Y este es realmente el cambio de paradigma que yo creo que aporta Starship. Es la primera nave interplanetaria que la humanidad ha tenido nunca. Eso quiere decir que es la primera nave que va a ser capaz de transportar personas y carga a otros planetas, por eso se llama interplanetaria. Porque sí, hemos tenido un cohete que ha sido capaz de llevarnos a la Luna, que es el Saturno V, pero claro, podía llevar una pequeña cápsula o un módulo de aterrizaje a la Luna, pero es que la Starship, como digo, es una nave tremendamente grande que puede llevar grandes cantidades de infraestructura, de hábitats, etcétera, a Marte. Por tanto, es el primer paso de la humanidad para convertirse en una especie multiplanetaria. Un poco sería el resumen. Yo creo que muy bien, la verdad, bastante preciso. No me lo había preparado. No me lo había preparado y ha salido bastante bien. Creo que me he pasado de minutos, pero bueno. Pero toda la información estaba bien, quiero decir, bien resumida. Así que bueno, gente, ya sabéis lo que es Starship. Yo creo que lo que podemos hacer ahora es que vamos a pasar con una sección de fechas para tener en la cabeza qué es lo que ha pasado desde que empezó toda la idea de Starship, para que entendáis más o menos cómo este proyecto se ha formado, porque la verdad es que es sorprendente. Realmente, mirad, es una locura. Estamos en 2024 y el proyecto como tal igual empezó a forjarse alrededor de 2010, 2012, ¿puede ser, Josep? ¿Tienes por ahí algunas fechas? Más adelante incluso. Fíjate, SpaceX empezó ya a plantearse el tema de... o sea, SpaceX ya tenía el Falcon 9, que le estaba funcionando muy bien y tal, y que tenían unos motores, que eran los motores Merlin, que pues a día de hoy son los motores más reutilizados de la historia y los mejores, básicamente. En el sentido de que, pues claro, hacer un motor que se pueda reutilizar tantísimas veces como están reutilizando el Merlin es una cosa que el Raptor todavía no es así. El caso es que en 2012 SpaceX empieza a plantearse la posibilidad de crear un nuevo motor con un nuevo ciclo, es un ciclo de full flow, es decir que, bueno, esto es un poco más complicado de explicar, pero básicamente que todo el propelente, o sea, todo el combustible y todo el oxidante se utilizan para generar la propulsión, ¿vale? Esto normalmente no sucede en los otros tipos de motores de cohete. Es el primer motor cohete que acabaría encendiéndose y volando o propulsando un vehículo espacial de la historia, o sea, que tenga este ciclo, como digo, de full flow. Eso fue en 2012, ¿vale? Entonces empezaron a trabajar y tal, pero Starbase, que es donde se está construyendo ahora mismo la Starship, en 2018 era un solar, o sea, no había absolutamente nada. 2018, hablamos de hace, ¿qué? 6 años. ¿4? Sí, 6 años. Sí. Hace 6 años no existía nada en Starbase. Qué loco. Pues en 2018 empiezan a construir Starbase. En 2019, un año después, ya tienen el primer prototipo de Starship, entre comillas, que era el Starhopper, que era una cosa un poco rara. Era como un tanque de agua, ¿no? Con patas. Y al que le pusieron un motor Raptor. Entonces era un prototipo que servía simplemente para ver si este motor Raptor, que volaba por primera vez, era la primera vez que volaba un motor Raptor, podía conseguir elevar este Starhopper, este prototipo, y aterrizarlo. Y efectivamente lo consiguieron a la primera. Esto fue en 2019. Entonces, en 2020... se construye la SN5, la Starship SN5, que sería como la primera Starship, pero también un prototipo un poco raro. Realmente no se parece en nada a una Starship, era como una evolución de este Starhopper, que era un vehículo que todavía está en Starbase, que se puede visitar, lo tienen ahí expuesto. La SN5 era un silo de grano, el típico donde se almacena el grano, pues una torre de agua, pues igual, simplemente era un poquito más grande y tenía las medidas un poco más aproximadas a lo que acabaría siendo la Starship. Esta SN5 se elevó también con un motor Raptor y consiguieron despegar y aterrizar correctamente. 2020. Luego, en 2020 también, en diciembre de 2020, se lanza ya la SN8. La SN8 sí que es la primera Starship como tal, o sea, que tenía las medidas ya que acabaría teniendo los prototipos de Starships que estamos viendo volar ahora mismo. Claro, Esta Starship voló a... Dime.
iba a decir un pequeño inciso porque lo que estuvieron probando al principio, tanto con los Starhopper que ha dicho Josep como la SN5, lo que querían probar era que se pudiera aterrizar controladamente. Y aquí con la SN8 lo que querían ya era despegar Starship, hacerla caer, porque así es como va a aterrizar Starship, y que diera toda la vuelta el belly flop, el súper famoso belly flop, y ver si eran capaces pues, de controlarlo, etcétera. Simplemente para que quedara claro. Sí, total, es una buena puntualización, porque claro, los saltos estos que digo que se han hecho con el Starhopper en 2019 y con la SN5 en 2020 eran saltos de 100-150 metros, o sea, era muy poquito. Pero claro, con la SN8 ya se pretendía que volara a 12 kilómetros de altitud, que 12 kilómetros es la altura a la que suelen volar los aviones, ¿no? Más o menos, Sergio. Sí. O sea, es una altura muy alta. Entonces, la Starship, que tenía superficies aerodinámicas, tendría que subir hasta arriba, luego bajar como si fuera un paracaidista, ¿no? Intentando maniobrar con sus aletas para intentar caer en la zona de aterrizaje, y entonces ya tenía que hacer un aterrizaje suicida, un belly flop, que dice Sergio, que es básicamente caer de panza, porque estaba cayendo de panza para poder controlar con las superficies aerodinámicas. Entonces de repente encender los motores, ponerse en posición vertical e intentar un aterrizaje. Esto les costó bastante. De hecho, la SN8 que estamos hablando ahora no lo consiguió y acabó explotando. El primer prototipo en conseguirlo fue la Starship SN10. ¿Sergio? Puede ser 10, sí. La SN10 consiguió, creo que sí. La SN10 consiguió clavar el aterrizaje, pero acabó explotando porque impactó muy fuerte contra el suelo. Luego lanzaron la siguiente, la SN11, que no lo consiguió, pues no consiguió ni aterrizar porque la tuvieron que autodestruir en vuelo en un día que hacía muchísima niebla y no se vio nada. Pero luego ya la SN15, que fue la siguiente, fue la última Starship en hacer este tipo de pruebas. Esto fue ya en mayo de 2021, ¿vale? O sea, pensad que en 2018 no existía nada en Starbase. En mayo de 2021... apenas 3 años después, SpaceX ya tenía un prototipo que por fin había conseguido aterrizar correctamente sin que le pasara nada. Eso fue la SN15. Y en el momento en que SpaceX... Y un momento porque, o sea, cuando salió Elon Musk diciendo que tenían que hacer el belly flop, ese movimiento, muchísima gente, y creo que yo incluido, decíamos, eso es imposible, o sea, se le ha pirado la cabeza, este tío ya no sabe ni lo que dice, ¿no? Y, o sea, es lo que dice Josep, o sea, 3 años desde que no había nada en Starbase hasta que no solo eran capaces de aterrizarlo como, por ejemplo, podría ser un Falcon 9, no, es que era muchísimo más complicado, que le tenían que dar toda la vuelta a la nave. Entonces tienen muchísimo más mérito. Muchísimo más, tío, muchísimo más. Y entonces a partir de que lo consiguieron, SpaceX ya dejó de hacer este tipo de pruebas, ya tenían todos los datos que necesitaban para conseguir aterrizar en futuras Starships, ya tenían la confianza de que lo iban a conseguir, y ya en mayo de 2021 se dedicaron única y exclusivamente a desarrollar el Super Heavy, es decir, el cohete que iría debajo de esta Starship para ya ponerla en el espacio. Y entonces tuvimos una época muy mala a todos los que nos gusta la actualidad de SpaceX y de Starship, porque tuvimos 2 años en el que no tuvimos ningún lanzamiento de Starship. ¿Por qué? Porque SpaceX no iba a volver a lanzar una Starship, porque ya lo habían conseguido y ya no necesitaban esos datos, y tenían que centrarse en desarrollar ya... no solo el Super Heavy, no solo el cohete que iba debajo, sino en cómo iba a funcionar este Super Heavy junto con la Starship, que es que también o sea, es una cosa aparte. Entonces tuvimos 2 años pues sin lanzamiento, hasta que por fin en abril de 2023, el 20 de abril de 2023, tuvimos el primer y fatídico vuelo de la Starship, porque fue un poco desastre. La plataforma de lanzamiento no aguantó, el hormigón empezó a volar en pedazos, los prototipos no consiguieron, o sea, por supuesto, no se consiguieron ni separar. SpaceX intentó explotar los prototipos y los FTS, o sea, los explosivos no eran suficientemente potentes y tardaron más de 40 segundos en explotar. Eso a la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos no le gustó nada, tardamos muchísimo en tener la licencia para el segundo vuelo, entonces bueno. Sí, vamos, que desde alrededor de 2012 que se pusieron con los motores han pasado 12 años y en 12 años tienen una nave que seguramente ya, si no es en este vuelo, que seguramente lo sea, se va a ser en el siguiente, la van a poner en órbita. Sí. Y es que, o sea, es absolutamente increíble, vamos. Es una locura, sí. Vale. De hecho, el primer encendido estático del Super Heavy fue en julio de 2021, que fue cuando la SN15 hizo el aterrizaje. Entonces, desde este primer encendido del Super Heavy en 2021,
SpaceX solo se dedicó a intentar hacer funcionar también los 33 motores Raptor que tiene el Super Heavy, que es que eso también ha sido muy complicado. Recordemos que el cohete más parecido al Super Heavy fue el N-1 soviético, este cohete con el que la Unión Soviética quería llegar a la Luna, y nunca consiguieron encender esos, creo que llevaba 30 motores el N-1. Nunca consiguieron hacer un vuelo exitoso. Entonces también la gente pensaba que encender 33 motores en un cohete era algo que jamás se iba a conseguir, porque era pues eso, demasiados motores, y eso también implicaba que había muchas probabilidades de que alguno de ellos fallara y que llevara al fallo a los demás. Bueno, por fin SpaceX en el segundo vuelo, de hecho eso pasó en el primer vuelo, que no se consiguieron encender todos y durante el ascenso fallaron muchos, pero en este segundo vuelo SpaceX demostró que sabe aprender de los errores como nadie. Y consiguieron hacer un ascenso del Super Heavy con los 33 motores funcionando en una ¿cómo se dice? En una performance totalmente perfecta y correcta. Vale, bueno, yo creo que el timeline ha quedado perfecto, ya todo el mundo puede hacerse a la idea. Y vamos a pasar con una serie de datos que me he preparado. Bueno, tampoco son muchos, pero para que la gente sea consciente de lo loco que es Starship, de la barbaridad que significa. Vale, pues mira, Josep, primero vamos a hablar del empuje, porque sabemos que Starship, bueno, el Super Heavy lleva 33 motores, pero luego tenemos encima la Starship, que tiene 6 motores. Bien, el Super Heavy, bueno, un motor, ¿vale? De estos, porque realmente son todos el mismo motor, que es el Raptor. Entonces, uno de estos motores genera... Pido a la gente que piense, que se quede un momento con la cifra, ¿vale? Voy a hacer comparaciones para que entendáis bien los números, pero quedaos con la cifra. Un motor Raptor genera 2,26 meganewtons, ¿vale? De empuje. Un motor de un avión de Ryanair, creo que más o menos todo el mundo tiene en la cabeza un avión de Ryanair. Bueno, pues eso, un motor de un avión de Ryanair genera 0,1 meganewtons y el motor Raptor genera 2,26. Es decir, para igualar el empuje de un motor Raptor, se necesitan 22 motores de un avión de Ryanair. Pero es que el Super Heavy tiene 33 motores. Entonces, es decir, que el empuje equivalente a lo que genera el Super Heavy en el momento del lanzamiento es equivalente a 726 motores de avión. 726. O sea, creo que ahí, ¿no? La gente puede empezar a entender la barbaridad. Sí. Vale, ahora vamos con el peso. Starship, en el momento del lanzamiento, pesa aproximadamente, tiene una masa, mejor dicho, de 5.000 toneladas. Un poquito más de 5.000 toneladas, ¿vale? Bueno, todos tenemos en la cabeza los típicos autobuses rojos de Londres, ¿no? Los típicos de 2 pisos, cuando vas de vacaciones. Pues aproximadamente estos autobuses pesan una media de 12 toneladas. Lo que quiere decir que Starship, en el momento del despegue, pesa lo mismo que 415 de estos autobuses rojos de Londres. O sea, piensa 400 buses. O sea, pensar en 400 buses ya no tiene ningún sentido, porque son demasiados. Pues imagínatelos ascendiendo todos juntos, ¿vale? Es absurdo. Increíble. Pero es importante especificar que eso es llena de propelentes, ¿eh? Eso es. Sí. Ahora hablamos de eso, Uh-huh. Si lo ponemos en una escala de aviones, ¿vale? Con aviones de Ryanair, que me gusta esta comparación, en el momento del lanzamiento serían lo mismo que 80 aviones el peso. 80 aviones, ¿eh? Es absurdo. Es duro. Es buena cifra también, ¿eh? Sí. 80 aviones. Pero lo más interesante, y que es lo que justo estaba remarcando Josep, es que de las 5.000 toneladas, la estructura como tal, o sea, lo que es simplemente la estructura, es decir, el Super Heavy y luego encima la Starship, cuando están apilados pero sin el combustible, pues la estructura pesa alrededor de unas 300 toneladas. Es decir, un 6% de la masa en el momento del lanzamiento. Si luego le sumamos la carga que puede poner en órbita, y en órbita baja, que decimos que es de unas 150 toneladas, eso sería un 3% del peso. Pues el restante, que es aproximadamente un 91% de la masa del cohete, es el combustible del propio cohete. Es decir, el oxígeno, claro. Bueno, el metano del cohete, ¿vale? Uh-huh. Vale, ahora vamos a hablar de altitud, de la longitud que tiene el cohete. Uh-huh. Starship y Super Heavy, cuando los ponen juntos, miden aproximadamente unos 120 metros. O sea, creo que
la mayor... O sea, si la gente que nos está escuchando desde ciudades que no sean Madrid o alguna de estas, os digo que no hay ningún edificio en vuestra ciudad que mida 120 metros. En serio, ¿eh? O sea, 120 metros es muchísimo. Es mucho, mucho. Alto, tío. Si hacemos una simplificación y decimos que cada piso en los edificios tiene 3 metros, cada planta, pues serían unas 40 plantas. O sea, un edificio de 40 plantas. No sé la gente cuánto mide el edificio en el que viven. O sea, cuántas plantas tiene, quiero decir. Pero el mío, por ejemplo, tiene menos de 10. Y estamos hablando de 40. O sea, que yo veo mi edificio y digo, es que como poco sería el triple. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Sí, Entonces, sí. Yo creo que con estos datos que he dado, pues la gente ya se entiende por qué estamos tan absolutamente obsesionados con este cohete y por qué tenemos tanta confianza en que salga bien y esperemos que salga bien. Sí, tío. Vale, Josep, ahora te quiero proponer a ver si puedes explicar la misión que va a suceder en los próximos días con Starship. Porque, a ver, todos sabemos que lo van a lanzar, pero ¿qué quiere decir que lo vayan a lanzar? ¿Qué es lo que va a pasar? Vale, sí, venga, vamos a intentar explicar. A ver, lo que quiere hacer SpaceX, ¿vale? Es, o sea, el objetivo principal de SpaceX es conseguir que la Starship, es decir, la nave que va encima del cohete, consiga alcanzar velocidad orbital. Es decir, que consiga, como mínimo, encender los 6 motores Raptor que tiene durante el tiempo que tienen que estar encendidos y conseguir la trayectoria correcta para hacer pues esta semi-órbita que va a alcanzar Starship. ¿Por qué? Porque SpaceX tiene unos objetivos muy importantes cuando la Starship esté en el espacio. Y estos son básicamente 3, ¿vale? Y son muy, muy importantes. Por orden de prioridad, te diría que el primero va a ser el trasvase de propelentes en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que SpaceX va a tener que jugar un poquito con los propelentes que tiene la Starship y hacer que pasen de un tanque a otro. Y os preguntaréis, ¿y por qué tiene que hacer esto? Bueno, realmente no tiene mucho sentido que lo haga con un solo prototipo, o sea, con una Starship, pero es que esto de traspasar propelentes de un tanque a otro es algo que SpaceX va a tener que hacer en un futuro porque, como ya hemos explicado muchas veces en el podcast, la Starship no tiene la capacidad suficiente como para abandonar la Tierra por sí misma. Necesita de varios lanzamientos de varias Starships para ir acumulando combustible y traspasárselo a una Starship, que se llamará Starship Tanque de Combustible, que Starship Tanker, que los irá acumulando todos, ¿vale? Y entonces ya cuando ya tenga el suficiente combustible acumulado, entonces llegará ya la Starship definitiva que se acoplará a esta Starship Tanker, le traspasará todo el propelente que ha ido acumulando con los diferentes lanzamientos de Starship y entonces ya tendremos una Starship en órbita que podrá ir literalmente a cualquier lugar del sistema solar. Pero claro, para ello SpaceX necesita poder traspasar propelentes en órbita, que es algo que no es fácil, porque en el espacio los propelentes están flotando libremente, en caída libre, por dentro de los tanques. Entonces, esto requiere primero que SpaceX consiga asentar los propelentes en el fondo del tanque. Y esto se puede conseguir pues generando una pequeña aceleración con algún propulsor o, bueno, en este caso creemos que se va a hacer con los propios gases de venteo. Es decir, Starship está usando metano y oxígeno, que son dos líquidos son dos gases, pero que se comportan como un líquido cuando están almacenados a una temperatura muy baja y a una presión determinada. Pero claro, ¿qué pasa? Que esta temperatura se va perdiendo y por tanto se van evaporando, se van convirtiendo en gas. Bueno, pues este gas se tiene que ir liberando. Pues SpaceX va a aprovechar que tiene que ir liberando este gas para intentar dar un poquito de aceleración, un poquito de propulsión para que los propelentes se asienten en el fondo y entonces empezar el trasvase. La NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, va a estar muy pendiente de esta prueba porque, como ya sabéis, la Starship va a ser la nave que la NASA ha elegido, le ha dado un contrato a SpaceX para que sea el aterrizador de la misión Artemis 3, de la primera misión que bajará humanos a la Luna después de más de 50 años desde
desde esa misión Apolo 11 del 69. Así que esta es una de las tareas más importantes que va a tener que hacer SpaceX en órbita, pero no es la única. También la Starship va a tener que probar de abrir y cerrar una compuerta que tiene en la bahía de carga, que es una compuerta que se va a utilizar para liberar satélites Starlink 2.0, que va a ser las primeras cargas que vaya a llevar la Starship. Esta que se va a lanzar no va a llevar carga, pero las próximas, si todo este vuelo sale bien, es posible que la siguiente Starship que se lance sí que lleve ya satélites Starlink, porque a SpaceX le urge mucho. Es decir, todo el mundo sabe que SpaceX tiene una constelación de satélites que se llaman satélites Starlink, que muchas veces seguro que la gente los ha visto en el cielo con esas lucecitas en forma de trenecito. Es una mega constelación de satélites. ¿Qué pasa? Que SpaceX necesita aumentar la capacidad de esos satélites, y eso lo han hecho con los Starlink 2.0. Son los satélites muy potentes, pero que también son muy grandes y muy pesados, y un Falcon 9 no los puede poner en órbita, que el Falcon 9 es el cohete con el que SpaceX ha estado poniendo todos estos Starlinks en órbita hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que ya los tiene fabricados, estos Starlink 2.0, y están almacenados sin usarse. Entonces, SpaceX necesita empezar ya a poder liberarlos y empezar a ganar dinero con ellos. Y va a ser, de hecho, las primeras cosas las primeras cargas que lleve la Starship. Entonces, probar esta compuerta que se prueba por primera vez en esta Starship S-28 es importante, ¿no? Esta obertura y esa abertura y cierre de la puerta en el espacio. Esa sería la segunda cosa que tienen que probar. Y la tercera cosa es el encendido de un motor Raptor en el espacio, que sería un encendido para desorbitar la nave, en este caso. Que eso no quiere decir que siempre se vaya a hacer un encendido de desorbitación, pero es importante encender un motor en el espacio, por lo que decíamos antes del trasvase de propelentes. Para que un motor se encienda, necesita que los propelentes estén asentados en el fondo para poder funcionar, si no el motor empezaría a succionar burbujas de aire y eso es una catástrofe. Por tanto, esto es algo que tendrán que hacer. ¿Por qué? Pues porque cuando la Starship lleve satélites Starlink o lleve cualquier tipo de satélites, estaciones espaciales o lo que sea para poner en órbita, va a tener que hacer diferentes encendidos para poder ajustar la órbita y poner con precisión cualquier satélite en una órbita determinada. Entonces esto implica poder encender motores en el espacio, algo que, como ya hemos dicho, no es fácil y se va a intentar hacer en este lanzamiento. Y lo que se va a hacer es simplemente un encendido que va a servir no solo para comprobar que consiguen encender un motor en el espacio, sino para desorbitar la Starship. Es decir, creemos, esto no está muy claro, pero creemos que, a diferencia del último lanzamiento, que se iba a producir una reentrada atmosférica de la Starship y un aterrizaje de panza, o sea, un splashdown, pero sin controlar, o sea, directamente se estamparía contra el agua en las costas de Hawái. En este caso, SpaceX ha informado de que esperan hacer este splashdown en el Océano Índico, o sea, mucho antes de llegar, o sea, de completar casi una vuelta entera y llegar a Hawái. Por tanto, esto creemos que lo van a conseguir gracias a este encendido de desorbitación, que en lugar de llevar a la Starship hasta Hawái, haría que recorriera menos distancia, porque básicamente la Starship se pondría en posición, en la orientación, o sea, encendería el motor en la dirección contraria a la que se está moviendo, y por tanto, claro, pues se tiene que dar la vuelta, ¿verdad? Se tiene que dar la vuelta, exacto. Bueno, eso es lo que creemos, ¿eh? Quizás no se da la vuelta y apunta como hacia abajo, hacia la Tierra, simplemente para bajar su altura y empezar a rozar con la atmósfera antes y que sea la atmósfera la que la frene. Esto no lo sabemos y de hecho no creo que lo sepamos hasta el momento en el que se produzca, si es que tenemos la suerte de que se produzca. Entonces estos serían como los objetivos básicos del lanzamiento. Y evidentemente me he dejado para el final una de las maniobras que más tenemos ganas de ver, porque sí, lo de la reentrada de la Starship con las rosetas es muy interesante, a ver si sobrevive, si no sobrevive, pero no creo que tengamos imágenes en directo de la Starship dándose contra el agua. No lo sé, no lo creo, porque el Océano Índico, pues a menos que tengas un barco por ahí cercano, lo vamos a ver. Pero lo que sí que vamos a poder ver es el encendido simulado de aterrizaje del booster. Del Super Heavy, del cohete que le ha puesto en órbita. ¿Por qué? Porque esto ya lo íbamos a ver en el segundo vuelo y fue cuando se produjo la catástrofe, o sea, la explosión del booster, que después de la separación en caliente con la Starship no consiguió volver a reencender los motores para hacer el encendido de regreso, es decir, el encendido que le llevaría a en un futuro lo llevará hacia la plataforma de lanzamiento, donde tendrá que aterrizar en los brazos de la plataforma que lo ha lanzado, y que en este caso lo iban a llevar hasta el Golfo de México para intentar simular el aterrizaje,
pero en el agua, pues si algo sale mal, evidentemente no cargarse todas las instalaciones que hay en Starbase. Este encendido de regreso no lo consiguió hacer por tema de que la separación en caliente, al encender los motores de la Starship encima del Super Heavy, esto hizo que los propelentes de los tanques empezaran a sufrir aceleraciones negativas, empezaran a hacer un slosh que se llama en inglés, es decir, que se empezaran a mover locamente por el interior del tanque, los motores succionaron burbujas de gas, se produjo una baja presión en los motores, explotó uno, esto llevó al final que el Super Heavy explotó, ¿vale? Entonces, SpaceX ha implementado una serie de mejoras, entre ellas unos rompeolas, que son unas estructuras que se colocan son típicas de los camiones cisterna, por ejemplo, que viajan por las carreteras, para que ese líquido que llevan dentro, con los frenazos y los acelerones, pues no cause fuerzas que puedan desestabilizar al camión. Pues le han puesto, ya llevaba el Super Heavy, pero lo han incrementado, yo creo, el tamaño de los rompeolas. Esto es algo que no sabemos porque no hemos visto fotos, pero lo suponemos. Entonces vamos a ver si este cambio de hardware, que serían los rompeolas, y también un cambio en el software, es decir, en la aceleración de los motores, cómo juegan con el encendido, el apagado de los mismos y tal, vamos a ver si consiguen minimizar sobre todo ese movimiento del oxígeno líquido, que es el que falló en el tanque, y a ver si consigue el Super Heavy volver hacia más o menos el lugar de donde se ha lanzado, en el Golfo de México, y aterrizar en el agua. Vale, yo creo que ha quedado buena explicación. Esperemos poder ver todo, sobre todo la parte del espacio, macho, porque eso todavía no lo hemos podido ver nada. Y eso, la verdad que tengo ganas. Y luego, sobre todo, lo de la Super Heavy, a ver qué es lo que puede pasar con eso. Eso va a ser lo más espectacular, porque de eso sí que vamos a tener imágenes, porque como va a simular el aterrizaje muy cerca de donde se ha lanzado, vamos a tener cámaras teleobjetivo que nos van a enseñar cómo el Super Heavy hace el aterrizaje, que eso va a ser emocionante, la verdad. Ya ves. Sí. Vale. Una cosa que quería decir es que no sé. O sea, esto es una cosa rara, ¿eh? Y es que donde quieren aterrizar a la Starship, bueno, aterrizar no, donde va a caer, es exactamente donde en principio se perdió el avión, el MH370, el avión que se perdió de Malaysian Airlines. Pero espera, Josep, no te lo pierdas, porque la fecha en la que están haciendo esto es exactamente 10 años después. Exactamente. No, el mismo día. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿El 14? ¿En serio? Creo que sí. O sea, qué casualidad. Entonces, imagínate que por coger a la Starship descubren el avión. O sea, sería una cosa de locos. Que lo que queríamos hacer aquí, queríamos decir que tenemos pensado un episodio también sobre lo que ocurrió con ese vuelo, que lo sacaremos en las próximas semanas. Lo que pasa que, claro, ahora estamos ocupados con todo esto de Starship porque son noticias, ¿no? Vale, bueno, pues... Que por cierto, perdona, que te corte, que por cierto, mucha gente me ha preguntado, ahora iremos con las preguntas de la gente, entiendo, pero mucha gente me ha preguntado que qué va a pasar con el Super Heavy una vez que aterrice, y qué va a pasar con la Starship si consigue sobrevivir a la atmósfera y se estampa contra el agua. Bueno, la idea de SpaceX entendemos que va a ser la misma que en el vuelo anterior, que es hundir los prototipos. O sea, hundirlos, cueste lo que cueste, para que la gente no pueda llevarse partes y pueda hacer ingeniería inversa y estas cosas. Entonces, de hecho, supimos en el segundo lanzamiento que la idea es que el Super Heavy se hunda solo, y que la Starship, evidentemente, cuando se estampe contra el agua, se rompan 1000 pedazos y se hundan todos los pedazos al fondo del océano Índico, en este caso. Pero, si no se hunden, está previsto que barcos de SpaceX salgan y disparen, literalmente disparen al booster para abrirle agujeros y que se hunda. O sea, cuidado con eso. Ostras, tío. Me sorprende más. Cada día esto es una película diferente, tío. Madre mía. Eso puede estar divertido, ¿eh? Ver cómo el Super Heavy no se hunde por cualquier razón. A ver, creo que querían abrir en plan las válvulas de venteo y tal, como para que entrara agua en los tanques y se llenara y se hundiera. Claro. Y yo creo que se va a hundir. Además, creo que se va a hundir seguro. Pero si no, yo recuerdo leer que les iban a disparar, al booster para abrir agujeros y que se hundiera. Sí. Ostras, tío. Está Kim Jong-un con el dedo preparado, preguntando si quieren ayuda, ¿no? Sí. ¿Queréis? Yo os puedo ayudar a hundir. Sí. Vale. Y mira, te voy a preguntar una cosa, Josep, que he visto que me ha preguntado la gente por Instagram. Lo que pasa que no me he quedado con el nombre de la persona, así que lo siento mucho. Pero básicamente era... Si sale todo bien en este lanzamiento, ¿cuánto tardaría la FAA en volver a darles una approval, ¿no? Una licencia para poder volver a lanzar?
Esto es muy interesante porque ya sabéis que los que seguís la actualidad de Starship, el calvario cada vez que se va a lanzar es cuando sale la licencia, porque siempre SpaceX está listo para lanzar mucho antes de que salga la licencia, y el problema es que, claro, como tanto el primero como el segundo vuelo han ido mal. Y han ido mal, me refiero a que no se ha cumplido el plan de vuelo especificado, que en este caso era que la Starship se pusiera en órbita, hiciera la reentrada y que el Super Heavy aterrizara en el océano, o sea, en el Golfo de México. Como no ha sucedido esto, la FAA, es decir, la Agencia Federal de Aviación, tiene que abrir un informe de incidente. Entonces tiene que analizar con SpaceX todo lo que ha ocurrido, tiene que establecer medidas correctivas, que en este caso han sido 17, las de este lanzamiento, hemos sabido. En fin, es una investigación. Y claro, una investigación es pues mucho papeleo, mucho tiempo, al final es mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que si en este lanzamiento todo sale según lo previsto, cosa que es complicado, no creo que suceda todo bien, pero bueno, si todo saliera bien, es muy probable que la licencia de lanzamiento la tengamos pues en menos de un mes, pero perfectamente, y que SpaceX pueda hacer el siguiente lanzamiento en menos de un mes. Recordemos que los siguientes prototipos ya están construidos, prácticamente finalizados. De hecho, hace poco vimos a la Starship y al Super Heavy apilados en la plataforma de lanzamiento para lanzar, y la siguiente Starship, la S-29, estaba al lado de la plataforma. Desconocemos todavía por qué SpaceX decidió ponerla ahí, no sé si para hacer fotos o qué. Entendemos que sí, que será para eso, pero que SpaceX ya está muy cerca de poder tener los siguientes prototipos para lanzar. Entonces sería muy importante que todo saliera bien para poder tener lo antes posible un cuarto vuelo de la Starship. Y recordemos que SpaceX le ha pedido a la FAA que les dejen lanzar 9 veces este año. Llevaremos solo un lanzamiento, nos quedarán 8. Así que ojalá salga todo bien y esto sea un no parar. Eso estaría muy bien, la verdad. Ostras, ya te digo. Vale. Te voy a hacer una hora, Josep, que mira, me ha preguntado Ruedas y Alas, que es un amigo mío que está subiendo contenido muy guay, y la verdad que bueno, es una pregunta que me ha hecho, que es, cuando la Starship frena, haciendo el belly flop, ¿cómo hacen para inyectar el combustible en los motores? Porque al final, claro, cuando la Starship está cayendo con la panza, el combustible no está en el mismo sitio que cuando está recto, ¿no? Entonces, eso... Claro. Y esto, espera, porque va encadenado con otra pregunta que creo que es interesante comentarla aquí también, que me la preguntaba Harnau90, que es ¿por qué van a estrellar la Starship en el mar? ¿No pueden simular un aterrizaje? Que esto, en este test, que esto tiene que ver con lo anterior por el tema de los... bueno, explícalo tú, Josep, porque... Sí, de los tanques de cabecera. De los tanques de cabecera. Y es que, efectivamente, como la Starship va a tener que aterrizar de panza, es decir, va a tener que encender los motores en posición horizontal. Claro, los motores están hechos para que se enciendan en posición vertical, que es como se despega. Entonces, SpaceX ha tenido que idear lo que se llama unos tanques de cabecera, que son unos pequeños tanques de forma esférica que lleva la Starship en la parte de arriba para intentar compensar un poco el peso de los motores, porque claro, cuando la Starship está cayendo en posición horizontal, todo el peso de la Starship, que está casi vacía de combustible ya, está en la parte de abajo, o sea, en la parte de los motores, y esto, claro, al caer de forma de panza, eso haría que se inclinara un poco hacia abajo. Entonces, para compensar un poco este peso de los motores, le han puesto estos tanques de cabecera en la parte de la punta de la Starship. Y en esos tanques de cabecera es donde se almacenan, creo que eran unas 22 toneladas métricas de combustible cada uno, de metano y de oxígeno. Entonces son los tanques que utiliza la Starship para hacer el encendido. Claro, al tener esos tanques llenos de combustible y de oxidante, no hay problema de que el líquido esté flotando libremente, porque está lleno, totalmente lleno. Entonces el líquido está completamente llenando toda la superficie toda el área, de la esfera. Y por tanto no hay problemas. Y son los que utiliza para hacer el aterrizaje. Y ligándolo con la pregunta que me decías de por qué SpaceX no va a hacer simular el aterrizaje simulado en el océano, no lo va a hacer porque, bueno... No lo va a hacer porque ya tiene los datos necesarios y la confianza como para saber que
son capaces de aterrizar la Starship. Pues ya lo hemos dicho antes, después de la SN15 ya no hicieron ninguna prueba más porque ya saben que pueden hacerlo. Pero también en este caso, como van a hacer el trasvase de propelentes en órbita, que van a pasar de los tanques, se cree, de los tanques de cabecera a los tanques principales, los tanques de cabecera no van a tener combustible suficiente o directamente no van a tener combustible ni oxidante para realizar el encendido. Por tanto, no hay opción de que la Starship pueda hacer este encendido de encendido de motores para simular el aterrizaje. Claro. O sea, para que la gente lo entienda, Starship tiene unos super tanques de combustible y oxidante, ¿sabes? Que son enormes, pero luego tiene unos más pequeñitos justo arriba, que son como esferas. Eso es de lo que estamos hablando ahora. Lo digo porque hay una foto muy buena que me pasaste tú el otro día, Josep, que seguramente... Sí, la vamos a estar poniendo por aquí, para la gente que nos está viendo en tu YouTube, directo, que por cierto, bueno, luego damos más información sobre tu directo, pero vamos, en tu directo vas a enseñar toda esta información perfecta y tal, así que animamos a la gente a que se pase por ahí. Vale, pues... Otra pregunta muy curiosa que he visto, que me la hacía Hakur45, era si es posible instalar losetas térmicas en el Super Heavy y aumentarle el tamaño para que pueda ir a órbita. Y de esta, déjame que diga yo una cosa, porque yo tengo un vídeo en el que hablaba sobre por qué los cohetes tienen diferentes etapas. Pero al final esto, cuando un cohete se desprende de la etapa anterior, lo que hace es que se quita mucha masa de golpe. Por lo tanto, con menos fuerza, pues la aceleración que consigues es mayor. Y eso al final pues es una cosa pues muy buena y por eso se tienen diferentes etapas. Entonces yo creo que sinceramente no tendría sentido alguno poner a todo el cohete en órbita, porque al final es que matemáticamente te sale más rentable cuando haces los números, consumes menos combustible teniendo varias etapas que teniendo solo una. Entonces no creo que lo fueran a hacer nunca. Y añado también que SpaceX está haciendo un cohete reutilizable. Entonces, el problema de poner cosas en órbita es que luego tienes que desorbitarlas y eso cuesta mucho. O sea, necesitas guardar bastante combustible para perder toda la velocidad que has ganado para ponerte en órbita y desacelerar para volver a la plataforma de aterrizaje. Entonces, obviamente, cuando tú quieras hacer una nave y un cohete reutilizable, lo que te interesa es que las primeras etapas no lleguen demasiado lejos. O sea, que consigan dar todo el impulso posible, pero que se queden cerquita de la plataforma para poder gastar menos combustible en que vuelvan y aterrizar. Entonces, claro, no tendría mucho sentido. Además, el tema de las losetas que comenta este seguidor, tampoco tiene sentido ponerle losetas al Super Heavy porque no va a tener velocidad suficiente como para necesitarlas. O sea, la Starship y el Super Heavy están construidos de acero inoxidable, que es un material que ya hemos dicho que soporta muy bien las temperaturas, que se construyó de este material por eso. Entonces, de hecho, el Super Heavy, cuando haga el reingreso a la atmósfera, porque sí que va a llegar, sí que va a haber un momento en el que el Super Heavy reentre en la atmósfera, porque llegará suficientemente alto como para tener que hacer un ingreso, no va a hacer un encendido para desacelerar, porque por ejemplo el Falcon 9 cuando pone la segunda etapa en el espacio, cuando vuelve tiene que encender los motores para intentar minimizar la velocidad cuando se va a enfrentar a las partes más gruesas de la atmósfera. Pues esto el Super Heavy no lo va a hacer porque al contrario del Falcon 9 está hecho de acero inoxidable y ya se cree que este material pueda soportar las temperaturas que se alcanzan durante eso, el reingreso en las partes más gruesas de la atmósfera. Vale. Perfecto. Preguntaba Ignacio Toucet si es viable usar solo Starship para llevar humanos a Marte o si vamos a tener que utilizar algún otro tipo de nave. ¿Eso se sabe algo con respecto a esta pregunta es complicada y no sé si la voy a poder responder enteramente aquí, pero a ver, básicamente así como pequeñas pinceladas de información. La Starship es capaz de ir a Marte, sí. De hecho, ir a Marte es energéticamente menos costoso que ir a la Luna, porque, claro, la Luna no tiene atmósfera y por tanto toda la velocidad que llevas al ir a la Luna luego tienes que perderla. Pero en cambio, al ir a Marte, como tiene atmósfera, tú puedes gastar gastar energía para ir a Marte, pero luego la propia atmósfera marciana te va a frenar. O sea, vas a hacer un aerofrenado. Por tanto, es combustible que te ahorras y que puedas conseguir frenar sin necesidad de gastar combustible. Entonces, ir a Marte energéticamente es menos costoso que ir a la Luna. Pero, claro, la pregunta que era si vamos a necesitar otra cosa aparte de Starship, ¿no? Claro, eso es. Claro, la cosa es que la Starship es una nave muy grande
y cuando vayas a Marte y aterrices y tal, probablemente no te llegue el propelente como para luego salir de Marte, ponerte en órbita marciana y volver a la Tierra. Entonces... seguramente, bueno, hay planes que yo he visto por ahí que proponen una mini Starship dentro de una Starship. Es decir, tener una mini Starship dentro de la bahía de carga de la Starship. Sí, y que la Starship se ponga en órbita, o sea, la Starship grande se ponga en órbita, que entonces en órbita terrestre libere a la mini Starship, que ya encienda sus motores y llegue hasta Marte. Pero eso sí, antes en Marte, y esto va sí o sí, o sea, sea este plan de mini Starship o no, en Marte, antes de que vayan humanos, vamos a tener que enviar un montón de Starships para llevar agua, llevar comida, llevar instrumentos, llevar materiales para construir los hábitats. O sea, vamos a tener que llevar todas las infraestructuras hasta Marte. Y luego ya veremos. Esto, realmente responder esta pregunta es muy complejo porque esto es que está en pañales, ¿no? Lo siguiente. O sea, de momento la humanidad se tiene que centrar en ir a la Luna y en desarrollar tecnologías en la Luna. Y evidentemente, sí, ya sabemos que el objetivo final de la Starship es ir a Marte, pero todavía falta tanto para eso. Y la Starship tiene que evolucionar tanto también que es mejor ahora no ponerse a pensar en eso, porque puedes pensar una cosa y luego al cabo de 5 años las cosas han cambiado totalmente, la Starship sufre un rediseño, SpaceX te sale con nuevos planes y todo lo que has pensado se va al garete, así que no tiene mucho sentido. De momento centrémonos en ir a la Luna, que es el próximo paso de la humanidad. Eso es. Vale, mira, Josep, nos estamos quedando sin tiempo, pero hay preguntas que no quiero que queden sin responder, así que te propongo... vamos a hacer rápido, o sea, hacemos... Sí, ¿no? unas rápidas. Mira, estas... Venga, va. Estas son unas que he visto acumuladas, que me las han hecho varias personas, entonces te pregunto, ¿por qué Starship tiene que caer de panza? Porque Starship tiene que caer de panza para aprovechar las superficies aerodinámicas que tiene. Es decir, la Starship, los cohetes, el Super Heavy, por ejemplo, tiene rejillas aerodinámicas, que son con las que puede caer de forma vertical y se va orientando hacia la plataforma, pero la Starship no las tiene. La Starship tiene los alerones. Entonces, para poder usar los alerones en el descenso, como un paracaidista, necesita caer de panza. Claro, eso es. Así se evitan tener que utilizar, o sea, caer como, por ejemplo, el Falcon 9, para que sea más reutilizable, porque así se pueden dañar un poco los motores, entonces los motores en el momento de la reentrada no se van a ver nada dañados y pues los van a poder utilizar durante mucho más tiempo. Eso es. Aparte de ayudarse también por lo que dice Josep. Vale. Sí, claro, es reentrada más aterrizaje, sí. Eso es. ¿Cómo funciona el sistema de terminación de vuelo y qué es? Son explosivos, básicamente son explosivos. No sé qué tipo de explosivos, pero son explosivos que se colocan entre los tanques de propelentes en la parte de fuera y lo que hacen es que cuando se detonan abren agujeros en el fuselaje de la nave. Eso permite que el combustible y el oxidante se mezclen y como evidentemente es una explosión y hay una chispa, hay fuego, hay una llama, va a hacer que rápidamente ese oxidante y ese combustible exploten, o sea, se produzca una reacción química y se produzca la explosión del prototipo. Eso es, esto es una opción que se le instala a los cohetes por si acaso se descontrolan o lo que sea, pues poder explotarlos y que no puedan pues acabar estrellándose en una ciudad, porque obviamente eso sería terrible. Sí, ¿vale? sí, esto de hecho no es una cosa que se active desde tierra, es una cosa que el ordenador de a bordo ya detecta si el cohete se ha salido o no de la trayectoria prevista y en el momento en que sucede eso tiene que hacer explotar los prototipos. O sea, que nadie se piensa que hay una persona en tierra con un botón esperando a ver si algo sale mal para apretar. No, esto es algo que todos los cohetes tienen que llevar por obligación y tienen que ser capaces de autodestruirse por sí mismos. ¿Starship tiene algún sistema de emergencia para que los astronautas puedan escapar en caso de que el lanzamiento esté saliendo mal? No, de momento no. Esto es como el Space Shuttle, como el transbordador espacial. No hay sistema de escape de emergencia como puede tener, por ejemplo, la Crew Dragon, la cápsula tripulada de SpaceX, que cuando está a bordo del Falcon 9, si hay un problema con el cohete, tiene sus propios motores que se encienden y alejan la cápsula del cohete. En este caso, no, de momento no. Y por lo que yo sé, no hay planes de hacerlo tampoco. Se podría hacer que la punta de la Starship se pudiera desencajar de la Starship y llevarse a los astronautas, pero de momento yo creo que no hay planes de eso. Veremos si al final lo acaban haciendo por seguridad o no. Pero bueno, ya digo, el Shuttle realmente no lo hizo nunca y es verdad que ha tenido catástrofes, pero bueno, se puede hacer una nave sin que tenga escape de emergencia, yo creo, no sé.
Quizá puede usar los propios... Como la Starship va a hacer una separación en caliente del Super Heavy, esto ya son teorías, que me acaba de ocurrir ahora. Quizás si sucediera algo con el booster, la Starship pueda encender los motores y alejarse rápidamente. Tampoco sería alejarse muy rápidamente, porque la separación en caliente no se produce a una velocidad tremenda, pero bueno, quizás por ahí podrían ir los tiros, no lo sé. Ya. Vale. Y ahora te hago una, Josep, que me acuerdo que tú me lo contaste hace tiempo, creo que se lo cuentes a la gente, que es ¿por qué Starship es mucho más ancha que un cohete normal? Pero antes, Josep, yo quiero que nos cuentes por qué el Falcon 9 es más estrecho de lo que debería. O sea, realmente si tú lo ves, es súper esbelto, parece súper fino, parece un lápiz, tío. Entonces, tú me acuerdo que me contaste esta razón y quiero que ilumines a la gente porque es flipante. Es muy interesante. La cosa es que SpaceX produce los Falcon 9, los produce en California, ¿vale? Y los lanza desde Florida normalmente. Y los prueba también no recuerdo dónde era la prueba, pero bueno, que como son en diferentes estados. Entonces, ¿qué pasa? Que el transporte en barco por Estados Unidos, pues evidentemente no puedes, porque entre Estados Unidos no puedes ir en barco. En avión, evidentemente, es un cohete muy grande y tampoco lo puedes transportar en avión. No cabe, no hay ningún avión en el que te quepa el Falcon 9. Por tanto, la única manera era llevarlo por carretera. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un límite máximo en carretera que tú puedes, o sea, de diámetro o de ancho, no puedes superar ciertos límites. Entonces, SpaceX cuando cuando diseñó el Falcon 9, ya lo hizo pensando en que lo iba a tener que transportar por carretera. Por tanto, lo hizo del diámetro máximo permitido para que lo pudieran transportar un camión por la carretera. Y entonces, precisamente, vemos que el Falcon 9 es muy largo, pero es muy estrecho, porque tiene que poder transportarse como efectivamente se hace con un tráiler, con un convoy, evidentemente, que va delante y detrás, para poder, de hecho, pues eso, atravesar todo Estados Unidos, porque es que es California hasta Florida, es todo Estados Unidos. Eso es lo curioso. Y luego, ¿por qué la Starship es tan ancha? Bueno, pues porque al final es un cohete que es muy potente y tú sí, lo podrías hacer igual de fino que el Falcon 9, por ejemplo, porque entonces te quedaría un cohete que si ahora mide 120 metros, pues a lo mejor te quedaría un cohete de 200 metros. Claro, es muy poco útil tener un cohete, bueno, útil no es la palabra, es poco práctico tener un cohete tan largo, tan grande y que tengas que tener, pues eso, grúas lo suficientemente altas como para integrarlo, en fin, no tendría mucho sentido. Entonces, evidentemente, lo que se ha querido hacer es hacerlo un poquito más ancho, también para poder encabir los 33 motores del Super Heavy, porque eso, o sea, si la gente ve el booster por abajo, están todos apretaditos, o sea que lo podrían hacer de hecho un poquito más ancho, pero bueno, lo han hecho del tamaño ideal para que quepan los 33 motores y puedan meter el máximo combustible posible. Y luego, Josep, yo te pregunto, ahora mismo, claro, están probando Starship desde Starbase, que es desde el mismo sitio desde el que lo construyen. Es decir, la Starship sale de fábrica, va por una carreterita y a muy poca distancia lo lanzan. Pero la idea es que esto se termine lanzando desde Florida. Entonces, ¿se sabe cómo lo van a transportar? Pues seguramente en barco. Seguramente en barco. Eso no tiene tanto problema porque pueden ir por el Golfo de México. Al final Starbase está a la orilla del Golfo de México, entonces lo podrían llevar por barco y yo creo que, bueno, es que lo tienen que llevar por barco sí o sí. O sea, en avión está totalmente descartado. Si el Falcon 9 no puede, imaginaos el Super Heavy y la Starship. Y por carretera, pues evidentemente también está descartado, así que será por barco seguro. Sí, 100%. Bueno, a Josep se le ha olvidado decir que el plan de Elon Musk es construir una fábrica de Starships también en Cabo Cañaveral. ¿Te imaginas una tormenta, tío, que tira al barco y Starship va? Pues no pasaría nada, porque como tienen 40.000 prototipos ya construidos, tampoco... Total, eso es completamente cierto. Sí. Vale, bueno, yo creo que más o menos todas quedan respondidas, las que teníamos por aquí apuntadas. Pero antes de terminar, vamos a hacer una cosa que va a quedar marcado para siempre en este podcast. Y es que... Sobre todo lo queremos hacer ahora al final porque aquí es donde estáis los fieles, ¿no? Los que os quedáis hasta el final. Los perros supersónicos están aquí. Claro, eso es, los perros. Pues queríamos proponeros que nos dijerais nombres para la voz que, como habéis estado escuchando en los podcasts, pues de pronto aparece alguna voz, ¿no? Que Josep explica un poco a ver qué es. A ver, lo vamos a decir una vez y no lo voy a decir más, ¿vale? Eso es. Es nuestra presidenta, ¿vale? Nosotros le llamamos la presidenta, pero realmente es
y insisto, no lo voy a decir más veces, es una inteligencia artificial, ¿vale? No es una persona. Habrá gente que lo habrá descubierto ya, habrá gente que no, está muy bien, la verdad que está muy, muy currada la voz. Y entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos nombre para nuestra presidenta. Por tanto, queremos que vosotros, que habéis llegado hasta el final, nos propongáis un nombre para nuestra presidenta. Y queremos que nos pongáis un comentario en este podcast, aquí en los comentarios de YouTube o en Spotify también nos sirve, con vuestra propuesta de nombre y la explicación, ¿vale? O sea, justificar por qué queréis que se llame de esa manera. Y nosotros escogeremos pues el que más nos guste, ¿no? Más o menos, si lo hemos pensado así. Sí. Es decir, no vale decir, oye, pues yo quiero que se llame Pepita. No, sería, pues claro, Pepita porque ¿no? Que fuera una explicación, pues que estuviera medio guay. Entonces, los que seáis así medio creativos y creáis que puede estar guay el nombre. Y eso, no vamos a volver a decir que es una IA. O sea, vamos a hacer oídos sordos. A partir de ahora cobrará el nombre que decidamos y será yo voy a jugar con que es realmente una persona. O sea, voy a hacer el paripé y espero que tú también lo hagas. Y en algún momento puedes preguntarle cualquier cosa. Si quieres pregúntale algo, Sergio. Pregúntale algo, que te va a responder. Sí, cuéntame, Sergio. Mira, quiero que me digas, pues por ejemplo, ¿cuántos días queda hasta que la NASA haga el próximo lanzamiento del SLS? Bueno, eso igual no lo sabe responder, ¿no? Bueno, igual sí. Sí que sabe, lo sabe todo. Pues oficialmente, unos 700 días, aunque no hay fecha exacta, y ya sabemos que los retrasos están a la orden del día. Muy bien. Vale. Bueno, pues yo creo que este capítulo queda cerrado aquí. Esperemos que Starship salga bien. Ya sabéis que tendréis el directo de Josep. Si quieres, cuenta un poco a qué hora empezarás o algo de esto, Josep, para cerrar. Sí, a ver, todavía no lo tengo del todo claro, pero creo que empezaremos 3 horas antes del lanzamiento, ¿vale? Porque tengo muchas cosas que contar. La gente que me sigue en Control de Misión y en CDM Extra ya sabe que estoy preparando, como cada vez que se lanza la Starship, una serie de infografías, una serie de diapositivas, donde os voy a explicar todo lo que tenéis que saber para poder disfrutar al máximo este lanzamiento, porque eso es lo más importante. O sea, no quiero que vayáis al lanzamiento sin saber por qué se hacen las cosas, porque yo, cuando empiece la retransmisión, pues me voy a poner técnico, me voy a poner, claro, habrá poco tiempo para explicar, ¿no? Intentaré ir rápido, pues la Starship se acaba de desprender del Super Heavy, ahora va a encender los 6 motores, ahora va a hacer no sé qué, para que lo podáis entender todo y todo cómo va a ir la misión, pues os lo voy a presentar con una serie de diapositivas y eso me va a ocupar, pues yo que sé, entre 30 y 45 minutos ya para empezar. Luego vamos a tener invitados como Sergio, Marta del canal Fuera de Órbita, Ángel del Diario del Astrónomo, vamos a tener a Pedro Duque también en el canal, vamos a tener seguramente esto no lo he dicho, pero podemos tener también a Raúl Torres, el CEO de PLD Space, otra vez puede estar con nosotros en el directo, dependerá de las horas y de su disponibilidad, pero me ha dicho que en principio él quiere. Vamos a tener también a Jorge Pla, un español que trabaja conduciendo el rover que hay ahora mismo en Marte, el Curiosity, es una locura. Y bueno, en fin, vamos a tener muchos invitados, ¿vale? Entonces pues vamos a tener un programa especial y que para que podamos no vayamos justos de tiempo como me pasó en el anterior, pues vamos a empezar 3 horas antes. Y lo más importante es que SpaceX va a empezar su retransmisión 30 minutos antes de la 1 del mediodía en España, ¿vale? Que ese es el horario que se va a lanzar la Starship, a la 1 del mediodía, que serían las 12 UTC, ¿vale? Por si hay alguien que nos está escuchando desde fuera de España. Y entonces media hora antes SpaceX empieza el directo. Bueno, pues en esa media hora antes yo ya me quedaré solo porque quiero estar pues centrado en ver cómo es el directo de SpaceX, en explicar todo lo que están diciendo y ya concentrarnos para ver el lanzamiento. Bueno, pues lo dejamos aquí, gente. Muchas gracias por ver otro capítulo de Supersónicos Anónimos. Ya sabéis que si nos seguís en las demás redes sociales, pues nos viene muy bien. Además estamos subiendo clips cortos súper interesantes, por si hay algún episodio que no habéis podido ver entero, pues están ahí resumidos. Y nada, gente, nos vemos en el próximo y mucha suerte a todos. Hasta luego, Josep. Chao, chao. Adiós, Sergio, adiós, gente, que vaya bien. Nos vemos. Bueno, pues ese ha sido el último programa de Supersónicos Anónimos en el que he sido realmente anónima. Eso sí, no seáis muy malos con el nombre, porque no pienso llamarme Perra Supersónica ni nada por el estilo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. ¡Adiós!